Buenos días, buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy este fin de semana es un fin de semana muy especial porque para España resulta doloroso teniendo en cuenta que se cumple el aniversario del asesinato de una persona que es de todos conocida. Estoy refiriéndome a Miguel Ángel Blanco. Y desde Diálogos en Libertad y Factores de Poder nos unimos tanto al dolor de la familia como recordamos a todas y cada una de las víctimas del terrorismo de la banda asesina ETA. Por ello, hoy nos unimos al dolor, le acompañamos en el sentimiento a Marimar Blanco, la hermana, y hoy recordamos que en la localidad de Ermua se va a celebrar un acto de homenaje en el que va a asistir de Su Majestad el Rey Felipe VI. Y mientras tanto, nosotros vamos al tema que ya comentamos hace escasamente 2 semanas, y ese tema se refería a la organización del Tratado del Atlántico Norte y a esa cumbre que se celebró en Madrid hasta finales de la semana pasada. En esa cumbre se tomaron distintas decisiones, como fue la incorporación de Suecia y de Finlandia como miembros y candidatos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y hoy vamos a hablar sobre ello. Para ello vamos a contar con 3 invitados importantes. Por un lado, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, portavoz de Defensa en el Senado, también con Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, portavoz de Defensa en el Congreso, y contaremos también con la persona de Juan José Imbroda, presidente del Partido Popular de Melilla y también senador por Melilla, con el que hablaremos un poco de la situación que se generó justo al comienzo de la cumbre, con aquella invasión de la valla de Melilla, que originó no solamente polémica por el hecho de la propia invasión, sino que por la cantidad de fallecimientos que se produjeron dada esa circunstancia. Empezando por Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, al que le deseamos buenos días. Buenos días, Fernando. Hola, muy buenos días, Eugenio, y el resto de los componentes. ¿Qué podemos decir de conclusiones con respecto a la cumbre de la OTAN, aparte de la incorporación de Suecia y Finlandia dentro de la organización como candidatos, y por otra parte con la especial atención que se dio al hecho de que Ucrania tuviera un papel decisivo en la cumbre? Bueno, durante la cumbre, que se desarrolló los días 29 y 30, como es sabido, se adoptó un nuevo concepto estratégico al margen de la admisión de Suecia y Finlandia como candidatos a incorporarse a la alianza, que tendrá que ser ratificada por todos los parlamentos. Yo espero que el gobierno español lleve pronto al Parlamento el documento de ratificación del Parlamento español para el ingreso de Suecia y Finlandia, al objeto de que estos 2 países, que como ya dijimos en la ocasión anterior, están plenamente adaptados, pueden incorporarse eficazmente y eficientemente. También en el nuevo concepto estratégico, como dijimos en la ocasión anterior, se ha hablado mucho de la nueva relación entre la OTAN y Rusia, que se plantea como menos amigable, como hostil, en realidad, con respecto a lo que se planteaba en el anterior concepto estratégico, y también se introducen consideraciones sobre China. Cambia notablemente la disposición de la OTAN. Previamente a esta cumbre, había quien había manifestado que la OTAN estaba prácticamente en muerte cerebral porque tenía pocos sometidos, pero desde la crisis desencadenada por Putin el 24 de febrero, todo esto ha cambiado, y en la cumbre de la OTAN se ha puesto de manifiesto, y eso ha sido sustancialmente lo que se ha manifestado por todos los países, que han unánimemente acordado incrementar el esfuerzo colectivo en defenderse de Rusia como agresor internacional,
y también se ha acordado estrechar las relaciones con la Unión Europea en el ámbito defensivo. Se ha dado mucha importancia al papel a Víctor jugar. Fernando, vamos a ir hablando de estos temas a lo largo de esta charla, pero yo le preguntaría a su compañero en el Senado, que también de portavoz de defensa, Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Vamos a ver, España también tenía unas prioridades con respecto al sur, por ser frontera europea, y desde ese aspecto, Luis Rogelio, ¿qué podemos decir? ¿Se han conseguido los objetivos que se pretendían o más bien han quedado ahí un poco a ver qué pasa? Bueno, fundamentalmente yo coincido con Fernando en su valoración al 100%, pero es verdad que el flanco sur para nosotros es nuestra prioridad, nuestra mayor preocupación. Creo que por parte de la OTAN se ha intentado evaluar esa amenaza, que es una amenaza real, evidente, que afecta fundamentalmente a España, pero también a Italia, también a Francia, al sur de Francia, también a Grecia, etcétera. Pero quizás no con la seriedad que nosotros hubiéramos querido. Es verdad que por parte de la alianza esa amenaza se va a considerar, porque se hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de yihadismo, que estamos hablando de inmigración ilegal, estamos hablando de posibilidades reales de que se pueda desestabilizar a países por culpa de una oleada de inmigrantes ilegales que pueden llegar. Hay que tener en cuenta que el continente africano está creciendo exponencialmente, de forma importante en número de habitantes, y ese número de habitantes, si Europa no se conciencia de que tenemos que invertir allí para que ellos puedan tener una expectativa de vida y futuro sin necesidad de salir de sus países, van a venir arriba. Solo Nigeria va a duplicar su población en los próximos 20 o 25 años. A partir de ahí, ¿qué significa? Que son millones y millones de personas con pocas posibilidades de futuro que miran al norte como la gran tabla de salvación. Y si Europa y los países occidentales no nos concienciamos de que la inversión no puede hacerse a través de gobiernos, sino que tiene que hacerse directamente de forma que se puedan crear allí expectativas de futuro y puestos de trabajo que estabilicen a la población, vamos a tener el problema de inmigración mucho más cerca y no pongamos puertas al campo, señores. Va a ser imposible pararla. Juan José Imbroda, además de ser senador por la ciudad autónoma de Melilla, es una persona importante en este territorio, teniendo en cuenta de que en realidad le hubiera correspondido ser presidente de la ciudad autónoma de Melilla, pero un socio, vamos a decir, desleal con otros pactos impidió que eso sucediera. Pero en este momento es senador y hay que recordar que hubo problemas anteriormente en Ceuta, en esta ocasión también ha habido problemas en Melilla, y justo cuando se estaba a punto de comenzar la cumbre, pues se produjo una invasión de inmigrantes que resultó con un número importante de fallecidos. Se cuestionó también la manera en la que Marruecos había actuado. Juan José, usted desde el corazón de esa ciudad autónoma muy querida y hermanada, sin duda, con Andalucía por cercanía, pero también muy querida en el resto de España, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ve todo este tema de la OTAN, el hecho de que Ceuta y Melilla estén amparadas por la OTAN y luego esa continua incertidumbre y esa continua, vamos a decir, desgracia llamados de alguna manera, en que Ceuta y Melilla se ven constantemente con ese problema de la inmigración ilegal? Bueno, yo quiero saludar a mi contertulio, mandar un abrazo a todos, que estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a ver. La situación es muy compleja, pero yo determinaría varias partes. Primero, la defensa, que es lo que se estaba viendo en la OTAN. Y luego, ¿qué tipos de agresiones podríamos tener? Porque es que ya se ha trascendido la agresión armada con otro tipo de agresiones, aparte de todo el tema del espacio de nuevas tecnologías. También tenemos ahora las invasiones de inmigrantes que van en función del interés que pueda tener en cualquier momento con nuestros países limítrofes vecinos, en este caso Marruecos. La invasión que se produjo en Ceuta en mayo del año pasado es una muestra de agresión
que no está contemplada desde el punto de vista de combate de Fuerza Armada, pero que es una invasión muy peligrosa, un riesgo enorme que podemos mantener ahora. Por lo tanto, la OTAN también tiene que implicarse en esta serie de tareas. Pero yo creo que la esencia de todo, si estamos hablando de la defensa de España aquí, de Melilla y Ceuta, como ciudades españolas que son, por supuesto, esa defensa, al primero que le compete es a España. Y hoy por hoy, nuestro ejército es lo suficientemente preparado como para poder defenderla con total solvencia. Pero hay que apoyar mucho más a nuestro ejército. O sea, que primero es que nosotros estemos convencidos de que hay que defenderla y que tengamos todos los medios para poder defenderla. Por eso me parece muy bien ese acuerdo de la OTAN del 2%, que ya parece que Sánchez está diciendo algo, que hay que llegar del PIB para preparar nuestra Fuerza Armada en medios técnicos. José, si le parece, vamos a parar aquí, vamos a hablar de esto con un poquito de profundidad. Fernando, de alguna otra manera, España se ha comprometido que de aquí a 2029 va a subir aproximadamente un 0,2% del Producto Interior Bruto en cuanto a gastos de defensa. Ese 0,2% de los gastos de defensa va a ser vigilado o de alguna forma fiscalizado por los dirigentes de la OTAN y particularmente por Estados Unidos. Y prueba de que el gobierno parece que quiere hacer esa intención ha sido esos 1.000 millones de crédito extraordinario que se han aprobado en el Consejo de Ministros pasado, en el que el gobierno ha aprobado un crédito de 1.100 millones y que nuevamente pues, ha demostrado que el gobierno de España no tiene un criterio unívoco, sino que por un lado va el Partido Socialista y por otro lado van sus socios, pues dando como se ha pretendido dar en todos estos temas relativos a defensa, en todos los temas relativos a la OTAN, pues un poco una imagen lamentable y distorsionada de la realidad española, ¿no? Porque si bien hay una parte del gobierno que acepta estas cosas, hay otra parte del gobierno que no las acepta en absoluto. Desde ese punto de vista del presupuesto, ¿usted cree que es vital el hecho de que España pueda afrontar ese aumento de presupuesto? Sí, es fundamental. A mí me gustaría decir que si Rogelio, mientras no intervienes, puedes silenciar el micrófono porque hay ruido ambiente y interfiere un poco con la sí, porque estoy en la sala de Barajas y cojo un avión dentro de 10 minutos. Fernando, silencio el micrófono. Sí, el compromiso adquirido por España por los países de la OTAN es de invertir, de ir creciendo en el presupuesto de defensa hasta invertir un 2% del Producto Interior Bruto. Y de ese 2% del Producto Interior Bruto tiene que detraerse un 20% de él, se tiene que dedicar fundamentalmente a armamento y equipo. Ese es el compromiso que ya asumió España y en el que se estaba trabajando progresivamente para irse incorporando. Pero el compromiso inicialmente adquirido por España fue en el año 2014 de alcanzarlo en el 24. Ahora se nos ha vuelto a llamar la atención de acelerar en ese proceso y el presidente ha asumido un compromiso aparentemente de hacerlo de aquí al año 2029, de crecer hasta el 2%. Lo que ha hecho ahora con los 1.000 millones asignados para fundamentalmente el programa de los Eurofighter para sustituir los F-18 de Canarias es con cargo al fondo de contingencia, porque al no estar en el presupuesto del año pasado para pues hay que hacerlo de esa manera. Cuando finalice el verano y acometamos los presupuestos, pues ya veremos más descarnadamente el problema que tenemos en España en la configuración de la coalición de gobierno, que hace que mientras el Partido Socialista o parte del Partido Socialista, porque también dentro del Partido Socialista hay varias sensibilidades a este respecto, parte del Partido Socialista está decantada por respaldar los compromisos de España, otra parte del Partido Socialista no tanto, y otra parte de la coalición del gobierno muchísimo menos. Esto es algo que ya dijimos en la anterior ocasión y remachamos ahora e insistimos. El presidente Sánchez tiene que pensar y valorar muy detenidamente y hacer que los compromisos que asume España sean fehacientemente respondidos. Y a mí me gustaría decir que, como decía el presidente Imbroda, el primer responsable de la defensa de nuestros territorios es Ceuta y Melilla, es España, de Ceuta y Melilla, y he dicho antes que en el nuevo concepto estratégico de la OTAN se insiste mucho sobre la cooperación OTAN
y Unión Europea, porque inmediatamente después de las Fuerzas Armadas Españolas y del Gobierno español está la Europa de la defensa, de la que también hay mucho que hablar en cuanto al desarrollo y a la capacidad de aplicación del tratado, que también tiene cláusulas de defensa mutua de los países de la Unión Europea. El año pasado, en la crisis de Ceuta, se puso incipientemente de manifiesto, y en ese terreno de cooperación con la Unión Europea para la defensa tenemos que seguir avanzando bastante. Estamos también con bastante terreno por delante para desarrollar. Muchas gracias. Fíjense, amigos de Diálogos en Libertad, hoy tenemos a las personas adecuadas tocando el tema adecuado, porque además del tema de la OTAN y todo lo que supone el paraguas de seguridad y todo este tipo de cosas, da la casualidad de que Fernando Gutiérrez de Adotazu es diputado por Melilla, Juan José Imbroda es senador también por Melilla y presidente del Partido Popular de Melilla, y Luis Rogelio Rodríguez Comendador es senador por la provincia de Almería. Vamos a decir, un triángulo o sea, que está incluido dentro de lo que es el mar de Alborán y que sufre continuamente de la inmigración ilegal a través de pateras o bien de invasiones, como ha sucedido. Pero siguiendo un poco con lo que estábamos hablando y centrándonos en este caso en Europa, Luis Rogelio, el hecho de que personajes como Macron, aunque hayan ganado las elecciones presidenciales en Francia, no tenga ahora en las legislativas la mayoría absoluta, de alguna manera puede perjudicar las decisiones tomadas en la cumbre. Y me refiero por lo siguiente: de alguna manera, Francia antes de la cumbre y en un momento dado, pues no era, y el presidente Macron no era muy partidario de algunas cuestiones de la OTAN. Parece que ahora se ha reactivado, pero esa posible debilidad que de nuevo ha sufrido en cuanto a las elecciones legislativas pueden torcer su intención de reforzar la OTAN con Francia como un eje importante? No, yo creo que no. Es verdad que Macron dijo hace un año aproximadamente que la OTAN estaba en muerte cerebral, pero la realidad es que ha habido una reactivación brutal de la misma a partir del 24 de febrero con la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de ahí tenemos que ser conscientes de que la situación en Europa ha cambiado, de que los conceptos han cambiado, de que el enemigo común se ha fijado y de que de la cumbre de Madrid ha salido una clarísima definición por parte de todos los miembros, junto con la ampliación inmediata que vamos a tener de manera rapidísima de Finlandia y de Suecia. Y es que los parámetros que se han fijado en este momento, que explicó Fernando en su primera intervención, no van a significar un paso atrás. Yo creo que Macron efectivamente ha tenido un revés en las legislativas, pero eso no significa que la presidencia de Francia vaya a optar por una situación distinta a la que se adoptó ya en Madrid, que significa evidentemente la unidad de todos en pos de conseguir la capacidad defensiva frente a posibles agresiones. Ya posibles agresiones reales, no ficticias o utópicas o hipotéticas, sino reales, que las tenemos ahí. Juan José, Oye, con vuestro permiso, Eugenio, con vuestro permiso, me voy a embarcar y me despido dando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Pues Luis Rogelio, muchísimas gracias y en próximas ocasiones tendremos posibilidad de hablar con usted de cara a este tema tan importante de la OTAN. Sin duda. Y sobre todo también de ese tema tan dificultoso, pero a la vez decisivo, que va a ser en el futuro el hecho de la inmigración ilegal. Gracias y por favor no pierda el avión por nuestra culpa. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Adiós, Rogelio. Saludo. Vamos a ver, Juan José, volviendo al flanco sur de la defensa de la OTAN, hay dos aspectos que España ha intentado o pretendía dentro de lo que era la propia cumbre, que era el hecho de que Ceuta y Melilla estuvieran acogidas por el paraguas de defensa. Parece que de alguna manera no directamente, pero dentro de lo que es la estrategia de 360 grados, parece que ahí se acoge a Ceuta y Melilla dentro de lo que pueden ser los parámetros de la estructura defensiva de la OTAN, aunque bien el hecho de tener que llevar a cabo cualquier intervención por ataques de miembros que no sean de la OTAN se tendría que someter a votación. ¿Qué nos puede decir de esto usted como melillense? Bueno, en la literalidad del acuerdo del Tratado de la OTAN no figura Ceuta y Melilla. Y en este acuerdo de la cumbre de la OTAN tampoco figura en esa literalidad,
pero evidentemente el concepto nuevo estratégico de la OTAN, que ha salido mucho más reforzada y fortalecida que antes por la agresión de Rusia, está claro, también se mira al flanco sur. Y entonces hay opiniones de expertos que dicen que con esto es suficiente, y hay también quien dice, otros, el último que ha dicho que ha opinado en contra ha sido el ministro Margallo, de que no está claro que esté. Bueno, en cualquier de las circunstancias, la OTAN ya es mucho más que la literalidad de un tratado. Está clarísimo que eso ya trasciende. Porque además hay nuevas amenazas, no solamente la amenaza militar, que también se está reconvirtiendo lo que es la amenaza de una invasión, de inmigración ilegal, desordenada y avalancha. También es una amenaza de eso también para la OTAN, y se está contemplando. Ya es suficiente, ya es importante, porque somos nosotros los que estamos aquí como cabeza de puente de todo lo que la OTAN en esta zona del norte del Magreb, ¿no? Pero antes decía, y vuelvo a lo de antes, lo importante es que nosotros estemos preparados suficientemente, que tengamos los suficientes factores de disuasión para que no tengamos ningún quebrado de cabeza en un futuro. Y yo creo que de momento estamos preparados. Yo no soy un experto, pero por ejemplo Fernando, que como antes de Melilla, sabe mucho más y puede decirlo. Pero que tenemos que ir a más es indudable. Y que hemos salido reforzados también en esta cumbre, hemos salido reforzados. Ahora, si me dicen, está claramente Ceuta y Melilla puesta en mí, usted claramente no, si usted no quiere entenderlo. Decía, creo que fue Johnson, ¿no? El que ha dimitido el primer inglés, que le preguntaron qué pasa con Ceuta y Melilla. Mire usted, nosotros defenderemos el territorio nacional de todas las naciones que componen la OTAN. Bueno, está claro, es evidente que formamos parte del territorio nacional. Pero yo creo que con los nuevos tiempos estoy mucho más tranquilo con este paraguas de la OTAN con respecto a Melilla y Ceuta. Ahora estoy mucho más tranquilo. ¿Qué hace tiempo cuando estaba un poquito más en el aire? Fernando, de alguna manera, en el sur de Europa, que además hacemos frontera con ellos, España, se plantea por un lado Marruecos, que es más o menos aliado de Estados Unidos, con lo cual se supone que es amigo de la OTAN. Por otro lado está Argelia, que por el contrario pues tiende más a amistad con Putin y demás. Y existe un conflicto generado entre España y Argelia por el hecho de los últimos acontecimientos que se han producido entre el gobierno español y Marruecos. Esto de cara a futuro, ¿qué perspectiva de defensa nos da al territorio español? Bueno, me refiero pensando que pueda haber, bien desde Marruecos o bien desde Argelia, pues continuamente lanzamientos voluntarios o involuntarios o a través de las mafias o como sea, de pateras, dependiendo de qué oportunidad política se produzca. Y ante eso, ¿qué podemos hacer los españoles? Y especialmente gente de Ceuta y Melilla, como son ustedes, que en ese caso se encuentran, entre comillas, desamparados, ¿no? Bueno, lo que se ha apuntado ya, el desencuentro que se ha producido entre España, Marruecos y Argelia como consecuencia de esta gestión que empezó con el caso de Brahim Ghali, si recordamos, y continuó con la carta al rey de Marruecos del presidente Sánchez, cambiando de postura con respecto al Sáhara, y que nos ha dejado, que nos ha creado enemistades en tres frentes con los que antes vivíamos en equilibrio, inestable, pero en equilibrio, porque vivíamos en equilibrio con Marruecos, con Argelia y con el Polisario, con el Frente de Liberación del Sáhara, que también es otro actor en este juego. Manteníamos un equilibrio con los tres, ahora estamos en desequilibrio con los tres. Ahora hemos tenido fenómenos de inmigración importante, como el que se ha puesto de manifiesto el 24 de junio, que dará lugar a investigaciones internacionales. La inmigración es un problema para todos los países del sur de Europa, y hace poco estuve visitando Turquía, en donde hay campos de refugiados procedentes de Siria de miles de personas metidas en campos de refugiados. Y es un problema para todo el sur de Europa y el sur del flanco sur de la OTAN, en el que sí se cita Ceuta y Melilla para el problema de inmigración, sí se citan los documentos internos de la OTAN para hacer frente a inmigración, los casos de Ceuta y Melilla. Pero nosotros insistimos mucho en que, como ha explicado el presidente, la defensa de España por parte de España, el escalón europeo y el escalón atlántico, todos ellos tienen que jugar. Y en la Unión Europea ahora mismo se está debatiendo el Pacto de Migración y Asilo,
que es un pacto propuesto por la presidenta von der Leyen y que tiene medidas de dar más consistencia a las fronteras. Lo de la permeabilidad de las fronteras que algunos apuntan para que no haya desgracias es un irrealizable, porque a través de las fronteras, aparte de personas necesitadas, pues hay tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, hay tráfico, tránsito de delincuentes, tránsito de fugitivos de la justicia de sus países, hay tránsito de muchas cosas. Las fronteras tienen que tener impermeabilidad, tienen que estar controladas. Entonces no es posible tener fronteras permeables. Tienen que estar sólidamente defendidas, hay que unificar la política de retorno a los países de origen, hay que trabajar en la política de cooperación al desarrollo con los países de origen para que el movimiento de flujos migratorios se reduzca, a pesar de los intentos de Putin por generar la hambruna en el continente africano, que va a hacer esto muy difícil, pero en todas esas líneas hay que trabajar y en esas líneas se está trabajando la Unión Europea y nosotros tenemos que reforzar esas líneas de cooperación entre todos los países de la Unión Europea, que también hablan de solidaridad entre todos los países para compartir este esfuerzo, no dejarlo simplemente sobre las espaldas de los países que tienen la frontera física, ¿no? Juan José, de alguna manera se puede decir que cuando ustedes reciben esa cuantía de inmigración ilegal a través de saltos en la valla o de otra forma, ¿ustedes cómo están preparados para poder afrontar esta situación? O sea, el año pasado, hace 2 años, vimos lo que sucedió en Aguineguín, en las Islas Canarias. Hemos visto también lo que sucedió en su día en Ceuta con la avalancha de chavales que fueron a Ceuta supuestamente para ver un partido de Ronaldo, que luego resultó un bulo y fue lo que dio origen a aquella invasión. Y ahora hemos visto esta invasión que la verdad ha sido dolorosa por la gran cantidad de fallecimientos que ha habido y por las desastrosas imágenes que han dado lugar en el sentido del dolor y el daño causado, quizás por una mala intervención policial de otro país. Pero desde ese aspecto, vamos a ver, ¿Melilla tiene fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado suficientes para poder afrontar este tema? Se necesitaría el ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están bien dotadas y luego, por otra parte, el gobierno ayuda a que una ciudad autónoma como puede ser Melilla, a la hora de coger estos inmigrantes y tenerlos en lugares, vamos a decir, para que no estén en la intemperie, está suficientemente dotado tanto económica como físicamente para poder acoger a toda esta gente que viene vamos a decir, de una manera irregular a ese territorio español? Bueno, son muchas cuestiones las que ha planteado, ¿no? Lo sé. Temas complejos, ¿no? Pero sí, mire, yo creo y quiero pensar, y creo que será así, que aquí no estaremos nunca sujetos al albur de un ataque armado. Yo no creo que eso se pueda producir hoy día ya en el 2022, como estamos preparados y además pues, con la OTAN casi seguro como aliado. Pero sí hay otro elemento, como puede ser esto, pasó en Ceuta. En Ceuta entraron 10.000. ¿Y cuál sería? Eso es una especie de marcha verde. La marcha verde, el Sáhara se ocupa sin pegar un tiro. El Sáhara se ocupa llenándolo de gente y no disparándole contra los civiles, no disparando contra civiles en nuestra fuerza, pues, se quitaron del medio. ¿Qué hacemos aquí? Si Marruecos quiere que salten la valla, saltan. A no ser, y si sacamos el ejército, ¿qué hace? ¿Va a disparar fuego real? No puede hacer esto. Entonces, el problema está en que Marruecos sepa cumplir como debe con un aliado. Pero el tema de Marruecos, de alguna manera, muchas veces en algunos puntos se dice que cuando Marruecos se enfada con España aparecen migrantes, vienen en patera en zonas como el mar de Alborán o pueden aparecer en Melilla. ¿Hasta qué punto los últimos acontecimientos que se han producido con Marruecos pueden ser incluso perjudiciales para que esto se vaya incrementando de cara a futuro? Hay dos culpables. Una situación que antes lo ha dicho Fernando, que hay que cooperar en el desarrollo de aquellos países, hay que ir ahí a origen y ayudarles. Pero hay dos culpables, Marruecos y España. El gobierno de Marruecos y el gobierno español. El gobierno marroquí ha jugado con la inmigración como ha querido, para defender sus intereses
cuando ha tenido que apretar un gobierno débil como el que tenemos, ha abierto la espita, se ha quitado en medio y ha habido avalancha, inmigración fuerte, patera de todo tipo, etcétera. Cuando no le interesa, lo acorta. Pero es un efecto llamada ya Centroáfrica. Es un efecto llamada que está diciendo, no, si puedes pasar, te van a dejar pasar con patera, tienes que pagar, evidentemente. Pagarás la patera, pagarás llegar a la Bahía de Melilla. Es un efecto llamada que se está produciendo. Por lo tanto, Marruecos es culpable. Por eso, y España también, el gobierno nacional, con los efectos llamada que ha producido. Mire usted, no concertina, no rechazo en frontera, ir a Valencia a ver aquel barco que venía cargado de inmigrantes con música, etcétera. Todos esos son cantos que llegan allí, en aquellos países que realmente están muy subdesarrollados. Y aquella gente necesita vivir mejor y quiere porque cree que tiene posibilidades. Y luego ya juegan las mafias. Y las mafias están incardinadas en un país que no quisiera ser muy duro, pero que la corrupción es potente como en Marruecos. Y ya está, si no, no se hubiese producido tanta avalancha y tanta llamada de gente. Marruecos ha querido jugar con la inmigración buscando sus intereses. España ha hecho efecto de llamada porque hemos estado también como Alicia en el País de la Maravilla. Y luego hay una cosa fundamental, que antes se ha dicho que las fronteras están para defenderla. La inmigración ilegal, irregular y además violenta no se puede permitir ni se debe de permitir con todos los medios. Usted me preguntaba antes, mire usted, en función del ministro de Interior, en función de cómo esté la prensa en ese día, pues a lo mejor se pueden utilizar pues gases o no, o se puede utilizar pelotas o latas. Entonces, en función de lo que como esté y en función de lo que diga la política nacional y demás, pues mire usted, no está bien visto el rechazo en frontera. Si fuimos, inclusive nosotros, fue el PSOE a los tribunales para quitar el rechazo en frontera. Pero lo están desarmando completamente para poder combatir legalmente, democráticamente y con todo nuestro medio alcance, sin hacer daño nuestra frontera. Por eso, sacar el ejército ahora, yo no creo que sea lo oportuno. Lo oportuno es que doten a la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado de los medios necesarios, los técnicos, los humanos. Aquí faltan 200 guardias civiles desde hace años, faltan 200 policías nacionales desde hace años. No es retroactivo que venga una avalancha y se encuentren 16 guardias civiles para custodiar un perímetro de 12 kilómetros. No puede ser. Entonces eso tiene que estar reforzado. Y no que vengan los guardias civiles cuando ya ha pasado y vengan de refuerzo. No, para que no pase. Pero fundamentalmente en Marruecos, la que produce efecto llamada, soltando la espita, cobrando las mafias, cobrando la corrupción, para que se lancen hacia Canarias en función de sus intereses. Y eso había que pararlo. Pasando otra vez al tema de la OTAN, Fernando, de alguna otra manera, el hecho de que durante la cumbre el presidente del gobierno de Estado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hayan llegado a un acuerdo también para que en la base rota haya 4 destructores más o 4 embarcaciones más de la Armada norteamericana. ¿Eso qué nos supone? Por un lado, desde el punto de vista logístico y de la defensa, más seguridad. Por otro lado, desde el punto de vista de su permanencia en esa base, más posibilidades de trabajo. ¿Qué es lo que supone en sí ese acuerdo? Bueno, en primer lugar, lo que supone es un reforzamiento de los lazos de amistad con Estados Unidos que son esenciales para poder contar con el apoyo de la OTAN y con la incardinación de España en el mundo occidental de defensa de los intereses colectivos del mundo occidental. Se habla mucho de la amistad de Estados Unidos con Marruecos, que existe y que es lógica porque Marruecos es el principal aliado de los Estados Unidos en el continente africano, por muchas razones y porque es el país que más gestos ha hecho hacia Israel, aun siendo un país musulmán y árabe. Es el país que más facilidades ha proporcionado a los acuerdos de Abraham y de mantenimiento de relaciones con Israel. Entonces tiene que tener relaciones Estados Unidos con ese país. Pero también en el lado nuestro del continente también tiene que tenerlos con España. Y efectivamente el hecho de que se incremente la presencia naval en la base naval de Rota, yo creo que son de 4 destructores que ahora mismo pasaría a tener 2 destructores más, representa un incremento en carga de trabajo para las empresas españolas que apoyan al sostenimiento de la infraestructura de la base naval de Rota, no así
a los buques, a la capacidad operativa que seguirá siendo apoyo norteamericano, pero sí a la infraestructura y, como digo, un reforzamiento de los lazos de amistad con los Estados Unidos que son esenciales Desde el punto y que de vista nuestro de la gobierno defensa, no ha cuidado suficientemente durante esta legislatura, lo cual es un poco lamentable. y desde el punto de vista de la defensa, esos 4 nuevos destructores que van a estar en la base de Rota en España, ¿no pueden ser de alguna manera también un elemento de disuasión hacia Rusia por el hecho de que estén capacitados para lanzar misiles de manera inmediata hacia, vamos a decir, el país que es beligerante en este caso con Ucrania, que es Rusia? Bueno, es un acercamiento de los recursos norteamericanos a los focos calientes. La OTAN ha incrementado sensiblemente su presencia en el este de Europa. España ha incrementado, a petición de la OTAN, los contingentes que tiene desplegados tanto en la Policía Aérea del Báltico como en la Fuerza Avanzada de Presencia en Letonia, que ha incorporado elementos de artillería que antes no tenía, y está presente en Turquía. España ha incrementado, todos los países de la OTAN han incrementado su presencia. Estados Unidos, consecuentemente, también incrementa su presencia. Hay una fuerza permanente, 2 fuerzas navales permanentes de la OTAN, en donde participa España también, desplegadas en el Mediterráneo, que han ido a operar al Mar Negro. Y entonces todo se está desplazando hacia, como siempre, hacia los focos donde los potenciales conflictos pueden apuntar. Ahora mismo, el lugar más amenazado por parte de Rusia en el frente este, independientemente de Ucrania como es natural, es Lituania, a la cual Rusia ya le ha lanzado amenazas por cumplir los acuerdos internacionales de restricción del flujo de gas a través de su territorio procedente de Rusia. Y Rusia le lanza amenazas. Lituania es de la OTAN. Entonces todo está en un equilibrio inestable frente al cual la presencia de fuerzas norteamericanas avanzadas desde su país hacia los nuestros, pues es lógica. Y España es una base fundamental para los norteamericanos, tanto Rota como Morón, para adelantar su despliegue hacia las proximidades de un eventual foco de conflicto, de calentamiento. Pero Juan José, siguiendo con este tema, de alguna manera el hecho de las actuaciones del gobierno están perjudicando, porque también ha habido un comentario del ministro de Asuntos Exteriores en relación a Mali y se ha producido también como una especie de carta de protesta de Mali. Y hay que recordar que muchas de esas personas tristemente fallecidas en la invasión que se produjo en Melilla, de alguna u otra manera creo que eran sudaneses también en su mayor parte, ¿no? Y son zonas de influencia de Mali, Sudán, el Sahel, que de cara a futuro también allí España no solo tiene que estar presente, sino estar vigilante porque son núcleo y de donde sale toda esa inmigración ilegal, ¿no? Bueno, entre otras cosas, el ministro es un incompetente como la copa de un pino y además es archidemostrado. Cada declaración que hace nos busca un problema, que no tendría que por qué haberlo, pero es un buscador de problemas. Pero evidentemente es que no estamos hablando de Ceuta y Melilla solamente en el flanco sur de la Europa o suroccidental. Estamos hablando de toda la zona de influencia que hay aquí, hasta el Sahel. Es que Europa ya no se queda aquí, no se queda en el estrecho de Gibraltar. Europa ya está mucho más abajo, trasciende Marruecos. Marruecos, yo me acuerdo que alguna vez yo comentaba que Marruecos de alguna manera tendría que estar mucho más integrado en Europa. Tiene el mejor acuerdo preferencial de Europa con cualquier país tercero, hecho en el año 2000. Pero debería estar muchísimo más hasta políticamente, de alguna manera tendríamos que tenerlo más pegado, porque Marruecos hoy día ya Europa no se queda en los límites geográficos que hemos estudiado, esto está trasciende mucho más. Y todo el tema del Sahel, todo esto tenemos que estar, y hemos estado, y ha estado Francia, y está España, tenemos que estar en guardia, en prevención, y además pues trabajando toda la zona. Imagínense el terrorismo, que no, imagínense con una frontera blanca de ese tipo que a muchos los que van cantando con un arpa dicen que hay que dejar pasar, saltar la valla y tal. Imagínense los terroristas que pueden entrar aquí también. Bueno, pues todo eso Europa tiene que encargarse, la OTAN tiene que estar muy cuidando toda aquella zona. Hombre, hoy día la amenaza, lo dice Fernando, sí está clarísimo, la tiene Ucrania, lo tienen los países aquellos del Báltico, porque está Rusia, está pegando misiles, está destrozando un país, ¿no?
Pero aquí abajo hay que tener cuidado, no solamente nos tenemos que quedar en Melilla y Ceuta. Que Melilla y Ceuta quizás creo que son los que menos riesgo pueden tener desde el punto de vista bélico con el país de al lado. Pero tenemos mucha guerra, la guerra económica contra Melilla y Ceuta, el agua económico, el tema de inmigración como arma también beligerante. Hay muchos factores también que a nosotros nos pueden aquí hacer daño y nos hacen daño. Bueno, pero para eso también tenemos a nuestro país, a nuestra nación. Y en esos acuerdos, de alguna manera, tendría que entrar de manera estratégica el hecho de que ese puerto comercial de Melilla y esas restricciones que tiene impuestas Marruecos a Melilla de alguna manera, porque el puerto y la frontera de Marruecos con España prácticamente ha estado cerrado a través de Melilla hasta hace justo cuando empezó la cumbre, ¿no? De alguna manera ese ataque económico que ya suele llevar de forma muy sutil y de forma muy eso, Marruecos puede dar lugar a, o sea, hay que abordarlo también en organismos internacionales como puede ser la OTAN. Bueno, también debe de ayudar, sobre todo donde tenemos que dilucidarlo, en la Unión Europea, porque si esto no es frontera europea, es Europa la que tiene que abocarse mucho más. Pero para eso necesitamos tener un gobierno realmente que se comprometa, porque aquí defende la bandera de Europa, la bandera de España. No solamente la defendemos preparados con los carros de combate por si la mosca, hay que preparar a los que estamos aquí con nuestra presencia, nuestra confianza en inversión económica, inversiones públicas, etcétera. Y esto no se está haciendo bien y tendría que hacerse. Por eso, hombre, pues, aquí estamos en la aduana comercial. El día 2 de agosto del 2018, recién entrado el presidente Sánchez, Marruecos cerró la aduana comercial, que había estado ya decenas y decenas y decenas de años. Y la cerró de un plumazo. Si esto estaba funcionando, una aduana que funcionaba con documentos, exportaciones e importaciones documentadas, y la cercenó de un plumazo. Y se quedó, no había ni COVID, la cercenó. ¿Por qué? Porque había debilidad. Vio lo que había aquí, pues, pega un tajo. ¿Esto qué pasa si todavía no la tenemos? Pues una falta de confianza en el futuro nuestro. Y hay que invertir y apostar mucho más, no solamente con la OTAN, que me parece muy bien, sino también con la confianza del futuro, la certidumbre de que aquí hay vida de futuro, vida económica, vida social, vida cultural, vida de todo tipo. Y eso es también una implicación de España, del gobierno español, mejor dicho, en esta zona que tiene más problemas por su situación geoestratégica. Fernando, como estamos ya casi para finalizar, yo le preguntaría lo siguiente. De alguna manera, España ha demostrado que está capacitada para hacer una buena organización de una cumbre de la importancia que tiene la OTAN. Lo ha demostrado por activa, pasiva y perifrástica. Pero por otra parte, ¿qué podemos decir en positivo para España desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la defensa, de que España también haya tenido un papel de reforzamiento con respecto a la organización del Tratado del Atlántico Norte desde esta cumbre? Y hay que recordar también que en el próximo noviembre va a haber una reunión importantísima, si no me equivoco, en Madrid, ¿no? Sí, bueno, el próximo noviembre, como consecuencia del 40 aniversario de nuestra incorporación a la OTAN, se han acumulado las actuaciones de la OTAN y las asociaciones relacionadas con ella en nuestro país. El 18 y 19 de noviembre, el fin de semana del 18 y 19 de noviembre, hay una reunión de la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que es una asamblea que reúne parlamentarios de los países pertenecientes a la OTAN y que coopera con la organización. No pertenece propiamente a la organización, pero coopera con la organización a través de los parlamentarios de sus países. Tiene una reunión en noviembre. España está colaborando desde su incorporación a la estructura militar integrada que se produjo en el año 99, después de haber sido aprobada en la primera cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid, en España, que fue en el año 97, y en la que se incorporó España a la estructura militar. España está colaborando en todas las operaciones y con un resultado francamente positivo, siempre, desde el momento en que empezó a participar en las operaciones. Es un aliado que proporciona respaldo en todas las operaciones, pero que, como se ha apuntado, nuestras Fuerzas Armadas están necesitadas de un incremento en los presupuestos para sus capacidades operativas, fundamentalmente en lo que concierne a mantenimiento del equipamiento del que dispone y adiestramiento con el mismo, que son las partidas que se han venido reduciendo como consecuencia del mantenimiento en un perfil bajo de nuestro presupuesto. Pero, Fernando, de alguna manera se puede decir que España ha salido mejor, ha salido igual o ha salido peor, porque sí hay, claro,
de que desde ciertos miembros de la OTAN había desconfianza por esa dualidad del gobierno, por un lado con respecto del partido del presidente del gobierno y con respecto a los socios, ¿no? ¿Podemos decir que ha salido mejor España de esta cumbre de la OTAN? De cara a los seguimos aliados, igual? No, de cara a los aliados yo creo que ha salido mejor. De cara a lo interior, yo creo que hemos salido peor porque se han puesto de manifiesto las brechas que tenemos en nuestra articulación interna, que es esencial. Para la Alianza Atlántica funciona fundamentalmente sobre la base de la cohesión de los aliados. Y esa cohesión es difícil de mantener si uno de los miembros no está cohesionado socialmente ni por parte de su gobierno. Si ya la propia falta de cohesión se pone de manifiesto en uno de los gobiernos, por ahí empieza a resquebrajarse la cohesión de la Alianza Atlántica. Y eso es el problema esencial que tenemos. El presidente Feijóo, en su famosa propuesta de acuerdo de Estado al presidente Sánchez, previa a la Asamblea de la OTAN, le ofreció un acuerdo para garantizar la cohesión nacional. Si él no tenía cohesión dentro de su gobierno, el presidente Feijóo le ofrecía cohesión nacional, porque eso es básico para la alianza. Es decir, que la alianza se ha reforzado en la cumbre de Madrid. Madrid ha sido el escenario, el gobierno, las autoridades del Estado español han sido las anfitrionas, lo han hecho bien, pero ahora lo que hace falta es que esa cohesión que hemos hecho posible con nuestro patrocinio y nuestro patrimonio y nuestra sponsorización de la realización de la cumbre se haga visible también y fehaciente dentro de nuestra nación. Quizá los resultados reales se vean en noviembre. No, noviembre va a ser... La Asamblea Parlamentaria sigue analizando las consecuencias de la cumbre, la incorporación de Finlandia y Suecia, la situación de Ucrania, las posibles amenazas alargadas de Putin hacia países que están ya en el ámbito de la OTAN, más allá de lo que pueda suceder en Ucrania, y en eso está ahora mismo la OTAN. Y en noviembre se seguirá trabajando sobre eso mismo y España volverá a ser nuevamente anfitriona de ese encuentro y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Yo en esa sí participaré, en esta no he participado porque he estado en Georgia durante la realización de la cumbre de la OTAN, he estado en Georgia, que también tiene sus problemas frente a Rusia, en las regiones de Osetia y Abjasia, y hemos estado viendo los problemas de Georgia mientras la cumbre se realizaba. En la de noviembre sí participaré y podré informar con más detenimiento y más pormenor de toda ella. Y Juan José, prácticamente ya que para finalizar, Ceuta y Melilla, nuestras dos ciudades autónomas, tienen dificultades. Desde España se les ve con cariño, pero ¿usted qué les diría a los españoles, aunque tendremos en un futuro oportunidad de hablar en profundidad de Melilla y también de la otra ciudad hermana de Ceuta, pero qué les podría decir desde Melilla a los españoles desde el punto de vista de la defensa de sus necesidades, de los apoyos que tienen para resolver esos problemas, tanto con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bien dotados o mal dotados, con lugares físicos para poder acoger a estos inmigrantes, y por otra parte también con el hecho de que Melilla se merece algo más que estar siempre en las primeras páginas de los periódicos por esta situación, ¿no? Bien, hombre, nosotros asumimos desde aquí que nuestra situación geográfica, en la posición que tenemos, pues nos ha tocado esto, es un fenómeno desde ya del final del siglo XX y del XXI, y va a seguir siendo el tema de inmigración. Aquí hace falta siempre un gobierno que tenga claro cuáles son los intereses de España en esta zona y sobre todo para la defensa de Ceuta. Nos hace falta la claridad de un gobierno. Y este gobierno que tenemos no tiene claridad. Este va... Pero ni en esto ni en todo, ni en todo. Este va donde crean el problema ellos van a intentar resolverlo y si hay un problema pues van a buscar alguna solución. Pero no hay una planificación, no hay una programación de decir me creo Melilla y me creo Ceuta. Tienen que creerse Melilla y Ceuta. Luego he visto también en esta crisis que ha habido algún analista, es verdad que poco, pero he visto algún analista que ha dicho bueno, pues entreguemos Melilla y Ceuta. Si aquí tenemos una inmigración que entra por allí, pues se entrega, se regala a Marruecos y ya no tenemos el problema. Se ha llegado a decir esta aberración, ¿no? Pero, por ejemplo, podría decirle que durante el primer semestre de este año, Melilla ha representado un 7, un 8% de toda la inmigración ilegal que ha entrado en España. Pero entonces, ¿qué hacemos con Canarias?
vamos cortando las islas. ¿Qué hacemos con Almería por la parte del Cabo de Gata? ¿Qué hacemos con Baleares, que se ha puesto ahora de mí? Es un disparate. O sea que esto es un fenómeno que tenemos que trabajar de todo. Pero primero un gobierno que comete el gran disparate de ir a Marruecos, regalar el Sáhara a cambio de nada. A cambio de nada. Estamos en la misma situación con una frontera aquí que tenemos abierta ahora a cuentagotas, pero que la aduana comercial del 2 de agosto del 2018 es que ni se ha rehabilitado, ni se ha puesto en marcha. No hay más nada. Hemos regalado, no sabemos todavía por qué, algún día nos enteraremos cuáles son los verdaderos intereses de Sánchez y hasta por lo tanto hay que creerse en Melilla y Ceuta. Segundo, más de 500 años aquí ya, ¿eh? Cuidado que llevamos ya 6 siglos, casi 6 siglos, por lo tanto es que esto, en Melilla y Ceuta son los albordes de la constitución de lo que es España cuando estamos ahí y por lo tanto tiene el mismo derecho a ser respetado que pueda tener pues de Almería o puede ser del Ferrol y del mismo derecho. Y que eso nos interesa mucho el apoyo de todos los españoles. Este gobierno tiene un problema, tiene muchos, pero lo ha dicho ahora mismo el general Otazo y diputado. Mire usted, es que no hay cohesión dentro del gobierno. Si no hay cohesión dentro del gobierno, pues entonces es un guirigay lo que hay. Mire usted, un guirigay, por lo tanto, ¿cómo vamos a pedirle un lenguaje, un discurso claro, coherente, con respeto a Melilla y Ceuta si no lo tienen entre ellos mismos? Así que, ¿dónde está la confianza de esto que se solucione y que cojamos rumbo? Pues dentro de 10 meses, esperando que Feijóo llegue a presidente del gobierno de España. Y estoy seguro que ahí se interpreta, se lee muchísimo mejor lo que es Melilla y Ceuta. Pues don Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, don Juan José Imbroda, ambos diputado y senador por Melilla, y en el caso de Juan José Imbroda, presidente del Partido Popular de Melilla, y también a Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que por motivos de tener que realizar un viaje se ha tenido que ausentar un poquito antes de tiempo de nuestro programa. Les agradecemos su presencia y sí aseguramos que muy pronto llevaremos a cabo un programa con las fuerzas vivas de Melilla por un lado y de Ceuta por otro para verdad y que sobre todo en la península se conozca bien esa problemática, porque claro, o sea, hay solidaridad, hay ganas de ayudar, pero muchas veces se desconocen por la distancia y también por la falta de información desde muchos medios de comunicación de cuál es la realidad de Melilla y cuál es la realidad de Ceuta y los graves problemas que suponen estas invasiones y esta situación de estar en una hipermanente, ¿no? Gracias a los dos y hasta una próxima ocasión aquí en Diálogos en Libertad en Factores de Poder. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Eugenio. Saludos, presidente.